Amigos televidentes, el número de asentamientos informales en el país en los últimos años ha estado aumentando. Jorge Guzmán se encuentra con nosotros. Señor Guzmán, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas tardes, respetado periodista. Bueno, en nombre del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, Mucón FB, estamos a disposición para aclarar lo que haya que aclarar y también tener el gusto de aprovechar este espacio para hablar sobre los principios y la lucha que motivan nuestra organización. Señor Guzmán, esta semana el ministro de Vivienda hizo algunas declaraciones en donde señalaba que habían algunas asociaciones de invasores de tierra que se estaban dedicando a la compra y venta de terrenos en algunos puntos del país. ¿Cómo reaccionan ustedes ante estas declaraciones? Sí, bueno, muy desafortunada la forma y lo que expresa el ministro de Vivienda, máxime cuando estaba en un foro que hablaba de urbanismo y que uno de los ejes temáticos de ese foro era el financiamiento para resolver las reclamaciones de vivienda en torno a esa necesidad del derecho humano que tiene la gente que no ha sido satisfecho por los gobiernos que ha tenido Panamá y el mundo, porque entendemos que estaba Hábitat de la ONU en este foro, que bueno, no hubo participación de los verdaderos actores de esta discusión, que es el tema de la población. Pero muy desafortunado la declaración del señor ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, con el cual tuvimos una reunión ayer, una reunión que sirvió para aclarar algunos puntos y movilizar algunos temas pendientes. Y nosotros obviamente denunciamos en otro medio de comunicación que había sido una salida muy en falso de parte del ministro Máxime, que él conoce nuestra organización, el tema de la Federico Brito, a la cual él se refirió en esa declaración, muy apresurado, muy emotivo, tratando de hacerse sentir, pero de mala forma. Nuestra organización es una organización responsable, es una organización que acompaña a familias que reclaman un derecho humano y que obviamente tenemos el deber en principio que representarlos. Partiendo de un hecho real, que es que el gobierno actual ni los anteriores han cumplido con un principio constitucional claramente establecido en el artículo 117 de la Constitución Política, que obliga a los gobiernos a establecer políticas de vivienda, especialmente a favor de los sectores más empobrecidos de la sociedad panameña, que tampoco respeta los principios de los derechos humanos que establecen pactos y convenios internacionales donde obliga al Estado panameño como parte de las Naciones Unidas a cumplir y respetar este derecho y no ejecutar desalojos violentos máxime cuando no están satisfaciendo y garantizando este derecho humano. Entonces, mal podríamos aceptar que el ministro de Vivienda actual en un gobierno que ha hecho uso de la represión y que no ha resuelto realmente con políticas de Estado la reclamación de la población y que ha estado respondiendo con desalojos violentos, pueda referirse a nuestra organización de tal manera cuando no tiene las pruebas. Tampoco nosotros no somos una asociación, somos un movimiento social. Claro. Nosotros hemos denunciado a personas que se dedican a esto, que son activistas de partidos políticos, obviamente probado en las comunidades, que no es responsabilidad de nuestros dirigentes en las comunidades hacerle frente a esto porque es un problema de seguridad, que el Estado, el gobierno tiene las facultades legales, tiene el uso privativo de la fuerza y tiene identificado en muchos de los casos a quienes se dedican a eso y no puede salirse alegremente un medio de comunicación sin fundamento a decir es que organizaciones tales, organizaciones nosotros las tenemos detectadas, pero si las tiene detectadas, como le dimos ayer, señor ministro, haga las denuncias que usted crea pertinente contra quien usted crea pertinente, pero no deje en el ambiente un sinsabor y una ambigüedad que la gente pueda pensar que nuestra organización, nuestros dirigentes se estén dedicando a malas prácticas cuando el gobierno no ha hecho lo que le corresponde y tiene identificado quiénes son esos y no puede utilizar para que públicamente Sí. quede entredicho la reputación y los principios de una organización tan seria como el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Señor Guzmán, en los últimos años el número de invasiones de tierra, como se le conoce normalmente, aumentó considerablemente. Años después hemos visto desalojos y aquí en FTV Diario hemos hecho el cubrimiento de desalojos en algunos puntos como Pedregal, otros en el área de Panamá Norte. Y lo que uno puede ver es que estos terrenos en ocasiones sí tienen un dueño, que están obviamente ocupados por personas que tienen una necesidad de un techo y que tal vez esto es lo que llama la atención en ocasiones también de la ciudadanía en general.
Mira, vamos a empezar por lo que dice la Constitución, que de ahí se agarran algunas personas por desconocimiento a estigmatizar y señalar de mala manera a las familias que reclaman este derecho y que ocupan tierra. Primero, la Constitución establece el derecho a la propiedad privada adquirida de acuerdo a la ley. ¿Sí? Es el artículo 47, si mal no me equivoco. Seguidamente sigue el artículo 48, que establece que las propiedades privadas tienen que cumplir un fin social, de lo contrario el Estado podría expropiar para desarrollar proyectos al alcance de la población en función del bien común. Seguidamente, después de dos artículos, dice el artículo 50 establece claramente que cuando hay una contradicción de este caso, esta contradicción debe resolverse a favor de los más necesitados, interpretado de esa manera por nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Si son terrenos privados, muchas veces no se investiga si han sido adquiridos de acuerdo a la ley. Ok, no es obligación, pero no están cumpliendo una función social. Son terrenos que están abandonados, son terrenos que están sirviendo para otras cosas por muchos años y que la gente en reclamación de un derecho que vive a la otra parte, que no ha sido satisfecho por quienes tienen que hacerlo, que han convertido la vivienda en su negocio junto con las inmobiliarias y las constructoras, que cuando la gente reclama este derecho de manera práctica, que es ocupando tierra, entonces aparecen los dueños a reclamar y la respuesta del Estado, en vez de mediar de mejor manera y buscarle alternativas a ese grupo de familias, previamente haciendo un censo y una evaluación social que determine cuáles son las familias que están en riesgo social y que el Estado tiene responsabilidad de garantizar ese derecho, lo que hacen es utilización de la fuerza institucional para reprimir a todos por igual, Claro. mujeres, hombres, adultos mayores, niños, hasta encarcelar y hasta que le ha costado la vida a muchas familias, a mucha gente, perdón, esta cuestión, y el Estado queda simplemente, como quien dice, como un simple observador frente a un problema que él no ha atendido. Claro. Entonces, el dueño no ha cumplido con la función constitucional, las personas no han satisfecho su necesidad, pero tienen que satisfacerla de alguna manera y el Estado no cumple su papel. Entonces, fíjate, se habla de invasores. Invasores no es la palabra correcta, es un estigma que se ha creado para deslegitimar una acción que es una acción que desde de atrás en la historia de la humanidad el ser humano ha tenido que buscar los mecanismos para satisfacerse de cubrirse del medio ambiente, del sol, de la lluvia, de la noche, de los animales, para poder sobrevivir. Es una necesidad innata al ser humano. Claro. Entonces, los estados asumen esa responsabilidad, pero no lo garantizan. Entonces, habla de invasión, pero no, es que no se está invadiendo porque no media el uso de la fuerza para arrebatarle la propiedad a nadie. La gente está ocupando tierras en desuso. Y la ocupación resulta que sí es un mecanismo legal para adquirir la Señor propiedad privada Guzmán, de la tierra. Porque para eso existe, perdona, para eso está en la legislación la prescripción adquisitiva de dominio. Y también está en la parte administrativa el asentamiento comunitario para antigüedad. Por lo tanto, hablar de invasión es una forma de deslegitimar una acción legal que está asumiendo unas personas, que es ocupando tierra, que están en desuso, como lo dije, de acuerdo a la Constitución, y que después de cierto periodo se pueden convertir en dueños porque la legislación así lo establece. O sea que la ocupación es un mecanismo legal, porque así Hernán Delgado, Benicio Robinson y la de acá de Capira se han llenado de tierra y alegan que cuando ellos lo hacen, si es una acción de ocupar algo que está en desuso, que por medio de la prescripción, pero cuando lo hace el campesino, el indígena que viene a la ciudad a buscar una oportunidad y no le queda otra alternativa, entonces es invasión. señor Guzmán, para finalizar, porque se me está acabando el tiempo, ¿cuántas o cuántos asentamientos informales hay actualmente en el país en espera de una legalización por parte del Ministerio de Vivienda? Mira, esto va por periodo de la historia, porque si te digo, al principio de la era que le llaman republicana, la mayoría de los barrios populosos se formaron con ocupaciones de tierra. Y hay muchos de esos que no han sido legalizados después de más de 80 años. Pero en la historia medianamente reciente también sigue este auge porque no hay solución alternativa. En los años 70 se forma San Miguelito, en los años 80 se puede decir que Mañanita, la 24 de diciembre, Arraiján, etcétera. Pero recientemente, asumidos como asentamientos informales, que es otro término acuñado por las Naciones Unidas de manera despectiva, para llamarle a las comunidades que no han sido reconocidas por el Estado, se puede hablar que actualmente en Panamá hay más de 400 asentamientos informales a lo largo del país, ¿Cuál sería que el no están término siendo correcto? atendidos. ¿Cuál sería ¿Perdón? el término correcto, señor Guzmán? O comunidades en ocupaciones de tierra no reconocidas por el gobierno. Bien, le agradecemos al señor Jorge Guzmán
por estar con nosotros aquí en FTV Diario hablando un poco sobre la realidad actual del país en cuanto a los asentamientos informales. Es momento de continuar contigo, Adaluz, y más informaciones.